Y el Señor quiere que hoy entendamos que todo lo hizo por medio de Jesús y para Él, pero por la acción del Espíritu Santo. Por la intervención del Espíritu Santo fue que realmente todo se hizo y todo subsiste hoy. ¿Cómo está girando la tierra en este momento? ¿Y quién la sostiene? Diga, el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Él está sosteniendo la tierra. Tú y yo estamos vivos aquí en la tierra gracias a Él. Gracias a Él. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente en el mundo entero, al no conocer a Jesucristo, no conoce al Espíritu Santo. Pero lo que es duro, preocupante, es que un cristiano no conozca al Espíritu Santo. Que un cristiano ignore al Espíritu Santo, eso sí es preocupante. Eso sí es crítico, digámoslo, en el caminar espiritual. Si es la persona que Dios mismo, papá, envió cuando Jesús iba a subir al cielo, el mismo Señor Jesús anunció que vendría otro consolador. ¿Para qué? Para acompañarnos, para que no estuviéramos solos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan 14, versículo 15 al 16? Leamos juntos en voz alta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Medita eso. ¿Hasta cuándo el Espíritu de Dios va a estar contigo? ¿Hasta cuándo Él quiere estar con nosotros? Para siempre. ¿La muerte puede detener al Espíritu Santo? Nada ni nadie puede arrebatarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por medio del Espíritu Santo, una persona que camina realmente con Él permanecerá aún después de la muerte. Amén. Entonces el Señor hoy nos llama a que estemos atentos a comprender la necesidad del Espíritu de Dios con nosotros. ¿Cuál es el tema de esta noche? Aprende a depender del Espíritu Santo. Muchas personas pueden ser nacidas de nuevo, pero no depender de Él. Y eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Que sea el Espíritu mismo hablando a tu corazón y a mi corazón y edificando nuestras vidas, y que toda persona que escuche este mensaje realmente sea edificada por Él mismo. Amén. Entonces, un cristiano puede estar solo. Dice San Juan 14, 18. Podría estar solo, pero ¿qué dijo Jesús? No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. ¿Cómo vendría el Señor Jesús otra vez a nosotros si Él se iba? Diga, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es un huérfano? A nivel humano, un huérfano es un niño que está solo, que normalmente le falta el papá, la mamá, que está débil, que no hay quien lo represente, que está expuesto, que fácilmente alguien podría engañarlo, que fácilmente alguien podría hacerle daño. Pues así es una persona cristiana que camina independiente del Espíritu Santo. Está caminando en sus fuerzas y está sola. Está caminando en sus fuerzas y es un bebé espiritual. Así lleve años de caminar con Dios. No son los años lo que hace crecer a una persona. Es el caminar realmente dependiendo de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y eso es algo que debemos comprender todos. El versículo 18 nos habla de que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría otro consolador. Vendría otro que es un abogado, es un intercesor, alguien que nos va a representar bien. Entonces es necesario que tengamos esa claridad, que es necesario que un cristiano camine con el Espíritu Santo. Porque en un mundo como este, sin el Espíritu Santo, un cristiano está apagado, está perdido. Un cristiano sin relación con el Espíritu Santo está expuesto a ser destruido fácilmente. Fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario que entendamos esto, que un cristiano sin el Espíritu Santo, independiente de él, está expuesto a ser derribado, y que puede volver atrás y puede volver al hombre viejo, a ser la mujer vieja o el hombre viejo que fue. Y yo, ¿por qué? Hola, pero yo llevo tanto tiempo y yo como que no me siento así, como con ese fervor y ese ánimo. ¿Cómo está la relación con el Espíritu Santo? ¿Realmente estamos dependiendo de Él?
Si el único que acompaña en la tierra es Él, porque el Padre está en el cielo y el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Entonces tú, para hablar con Jesús, ¿cómo haces? Si Él está en el cielo, ¿cómo haces? Si está en el cielo el Padre, ¿cómo haces para hablar con Él? Por medio del Espíritu Santo. Pero si la persona no tiene relación con Él, solo nombra a Jesús, solo nombra al Padre, oye, y el Espíritu de Dios, Él es el representante de ellos. ¿Sabías tú eso? Él es el representante de la Trinidad en la tierra, porque el Padre y el Hijo están en el cielo, y Él es el representante del Dios Trino aquí. Entonces, ¿cómo ser indiferentes a Él? ¿Cómo ignorar al mejor y precioso y poderoso compañero que Dios ha puesto para que el Hijo de Dios no esté solo aquí? Un cristiano solo, independiente, que solamente de pronto viene a una reunión y de vez en cuando ora o intenta orar, porque si él no está es imposible orar. La oración verdadera es inspirada por el Espíritu Santo y Él es la fuente de una oración guiada por Él. Y cuando el Espíritu de Dios no está y se ha apagado, entonces es la carne la que ora y no Él. Y lo que toca a Dios es cuando alguien ora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Alabamos a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque su palabra es verdadera y permanece para siempre. Entonces es necesario, diga conmigo, valorar la preciosa persona de la Trinidad que se llama el Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Así como dice Jesús en San Juan 15, dice, sin mí nada podéis hacer. Lógicamente que el que está independiente de Jesús está independiente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sin el Espíritu de Dios menos está con Jesús. Si Él es el representante, Él es el que me conecta con Jesús y el Padre, ¿por qué lo ignoro? ¿Por qué lo ignoramos? Si Él es tu maestro y mi maestro. Hace muchos años, cuando no era capaz de orar, cuando me aburría, cuando me levantaba en la mañana y quería orar, pero no era capaz. Sentía rabia porque no era capaz de hacerlo. Y un día Dios permitió que escuchara un cassette que decía, cuando eso cassette, no intentes orar en tus fuerzas, porque la oración no es terrenal, la oración es algo que viene del cielo. Y solamente Él la puede enseñar. El único que disciplina y enseña a orar se llama el Espíritu Santo. Desde ese día entendí y le empecé a decir que me enseñara. Y se volvió un gran maestro para enseñarme a orar. Ya después nunca más me aburrí. Nunca más me aburrí a orar. Al contrario, me hacía falta tiempo. Amén. Y lo digo para darle a Él la gloria, porque así es. Gloria al Señor. En San Juan 16, versículo 12 al 15, ¿qué dice la palabra de Dios? En San Juan 16, del 12 al 15, a ver, todos leemos, en el nombre de Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién hablaba esto? El Señor Jesús. Y dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar. ¿Quién es el Espíritu Santo? La preciosa persona, la tercera persona de la Trinidad. Tan importante al Padre y al Hijo, tan igual como ellos. Amén. Tan igual, no es menos que Jesús, no es menos que el Padre, es tan importante como el Padre y el Hijo. Él viene a guiarnos y la única manera de relacionarnos con Jesús y con el Padre es a través de Él. Entonces, ¿por qué ser independientes del Espíritu Santo? Queremos que nuestra oración sea poderosa. Él es el Maestro, es a Él al que le debemos pedir que nos ayude y que nos guíe. Todo lo que tiene el Padre, dice la palabra, es mío, decía Jesús. Y todo lo mío también de mi papá. ¿Qué quiere decir? Que todas las riquezas del cielo
son del Padre y del Hijo y también del Espíritu Santo, pero el gran administrador es el Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? El gran administrador de las riquezas del cielo es el Espíritu de Dios, y Él es el que las revela en la tierra. Él es el que hace posible que un milagro como el de la hermana Mariela se haya hecho realidad. Vi a su mamá que estaba muy enferma y murió realmente de eso. Pero el Señor, vino a glorificarse con su hija. ¿Quién la sanó? El Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces Él es el que administra la sanidad. ¿Quién trae la sanidad? Jesús. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién hace posible que la sangre de Cristo pueda limpiar tu corazón y el mío, y que me dé un genuino arrepentimiento? Jesús, por medio del Espíritu Santo. Él hace posible que la sangre sea real, que los demonios huyan. Cuando el poder de la sangre es ministrado por el poder del Espíritu Santo, ellos huyen. No soportan estar en un lugar donde se habla de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es Salvador y sanador. Entonces dice la palabra: me glorificará, me honrará. Esta palabra es para todo el que camina con Jesús. Dios nos llama a glorificarle. ¿Quién glorifica a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién glorifica a su nombre? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve a un cristiano a adorar a Jesús? El Espíritu Santo. Él me glorificará. Pero ¿qué hace un cristiano cuando está hablando mal de una persona? ¿Está glorificando al Señor? Dios quiere que en todas las áreas de nuestra vida, no solamente al venir a este lugar, sino en todo lo que tú y yo hacemos con nuestra vida, glorifiquemos al Señor. ¿Cuándo se va el Espíritu Santo? Cuando ya no se le glorifica al Señor Jesús. Se le puede ir de cualquier persona y la persona no se da cuenta, porque está hablando de pronto basura, porque la persona está mirando cualquier cosa que no sirve. Así venga la persona a este lugar, pero si en la casa es otra persona, entonces no está honrando al Señor, entonces el Señor se va. El Espíritu de Dios se va, se retira de la persona. Él no impulsa, Él no empuja. Él es precioso, Él es gentil, Él es cortés. Una mujer es conquistada como mi esposo me conquistó un día, con su cortesía y su amabilidad. Igual es el Espíritu Santo. Él es gentil, Él es amable, Él es cortés. Pero cuando alguien actúa en lugar de glorificar a Jesús con su mente, con su boca, con sus acciones, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios se empieza a retirar de la persona, y la misma persona no se da cuenta y de pronto nota: no sé por qué ahora ya no deseo orar, no sé por qué ahora no deseo meditar la palabra, no sé qué me pasa, yo como que no me siento igual que antes. Es eso, se deja de glorificar al Señor Jesús con la mente, con la boca, con las acciones, con mis ojos, con mis manos. ¿A dónde voy? ¿En dónde entro? ¿Cómo me visto? Todo eso tiene que ver. Estamos glorificando al Señor con todo lo que somos y hacemos, no solo aquí, sino en cualquier lugar. Si lo honramos al Señor Jesús, el Espíritu de Dios siempre estará ahí, sosteniéndonos y ayudándonos. Pero si al contrario nuestra vida lo deshonra, Él se va. Pero este es cristiano. No, no es. El Espíritu de Dios ya no está en esa persona. ¿Por qué? Porque no está honrando al Señor, su vida no honra a Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? Versículo 14 dice la palabra de Dios: Él me glorificará. Digámosle: Señor, yo quiero glorificarte. A ver, dilo con fuerza: yo quiero glorificarte con mi vida. Digámoselo a Dios con sinceridad: yo quiero glorificarte con todo lo que hago, mi trabajo, con lo que pienso, con lo que estudio, con lo que laboro, en mi relación familiar. Quiero glorificarte. Que tú te sientas a gusto, que sea posible que la última canción que cantábamos se haga real todos los días en nosotros. Que su presencia sea nuestro respirar y que el reino de Dios descienda. Porque Jesús dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque es posible que en la tierra se empiece a vivir el cielo, como cantábamos aquí. ¿Para quién? Para aquel que es amigo del Espíritu Santo.
es posible que el reino de Dios, como lo dijo Jesús, se haga real en la tierra. ¿Cuántos alabamos a Dios? El Espíritu de Dios, entonces, nos llama hoy a enfocarnos en Jesús, para que en todo lo que hacemos lo glorifiquemos a Él. Tu vida y mi vida no son una religión. Si tú eres cristiano y yo también, Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Y a donde tú vas con Dios. Va Jesús contigo por medio del Espíritu Santo. Y todo lo que tú y yo hagamos, Él quiere que sea aprobado por Él. ¿Amén? Cuando dicen amén. ¿Estás viendo una película? Por favor, pregúntale al Señor si Dios está de acuerdo y se quiere sentar contigo a mirarla. Pero si lo va a deshonrar a Él, por favor, apague el televisor o quite esa película, así sea la más moderna, la más sofisticada, la más resonada. Si tú y yo somos hijos de Dios y caminamos con el Espíritu Santo, hay discernimiento para saber elegir entre lo que me esclaviza o no me esclaviza. Todo lo que se amoda no es para todo el mundo. Los hijos de Dios tenemos discernimiento para saber elegir, esto me conviene y esto no, esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y si está ese caminar, entonces no serás esclavo. Realmente caminamos, dice el Señor, en la libertad que Él quiere darle a sus hijos. El Espíritu de Dios hace dos cosas importantes en una persona cristiana. Y mira cuán importante, y revisa a ver si eso está pasando en tu vida. La primera, Él quiere que toda persona nazca del agua y del Espíritu. Todo cristiano, para que sea cristiano, debe nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios. Nadie puede conocer a Jesús si no es por la palabra misma. A uno desde niño yo repetía Jesús, Jesús, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no entendía eso, pero era una repetición porque así nos enseñaron en casa. Pero cuando se reveló eso que decíamos de memoria, como una repetidera, cuando el Espíritu de Dios empezó a buscarnos y su palabra empezó a ser revelada a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces ya entiendo quién es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y por qué y para qué vino como Cordero. Amén. Entonces el Espíritu de Dios hace eso. En San Juan 3, del versículo 5 al 8, ¿qué dice la palabra? Respondió Jesús: de cierto, a ver, hablemos la palabra. Es poderoso hablar la palabra. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ¿qué? Así es todo aquel que ¿qué? ¿Qué es qué? Nacido del Espíritu, no de la carne, del Espíritu. Nacido del Espíritu. Hay dos nacimientos para todo ser humano que Dios desea que lo vivamos. Pero hay mucha gente que solamente tiene el primero, y es el nacimiento físico. El nacer de la carne es nacer la fecha de tu cumpleaños. Ese día, un día naciste de la carne, de la unión de papá y mamá. Nació un niño, nació de la carne. Lo físico, o sea, cuando un niño nace es hijo de Adán. ¿Cómo así hijo de Adán? Es hijo del hombre, es hijo de un hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos entendiendo? Cuando un niño nace es hijo de un hombre y de una mujer, es hijo de hombres, está en su naturaleza humana, carnal. Pero el Señor quiere que nosotros nazcamos también del agua y del Espíritu. Toda persona para ser salva necesita un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento ya no es de carne física, sino espiritual. Por eso dice la palabra, el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino. El que no nace del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo, el que no empieza a recibir en su corazón la palabra para entender quién lo está llamando y qué quiere hacer Él con nosotros, entonces no nace y no entra al reino, y si lo ve de lejos, pero no lo puede disfrutar. Entonces Dios dice, debemos nacer del agua y del Espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu Santo, ya no es de la fecha de nacimiento,
sino la fecha de nacimiento. Qué maravilloso que alguien pueda tener la fecha de nacimiento del Espíritu. Del Espíritu. Alguien puede decir, no, pues yo un día sí me hicieron una oración de fe y yo repetí. No, ese día no es. ¿Cuándo es nacer del agua y del Espíritu? Aquel día que tú sientes, me empecé a encontrar con Jesús. Empecé a conocerlo de verdad. Empecé a relacionarme de verdad con Él. Amén. Qué bueno poder decir, yo nací en el año 1995, junio de 1995. Pero el Señor me estaba buscando como desde el 93 y yo le hacía cocos y no más. Pero en el 95 supe que había nacido del agua y del Espíritu Santo. Amén. Entonces necesitamos nacer. ¿Y cómo nacemos? Por la fe en Jesús, por la fe en su palabra. La fe en Jesús y la fe en su palabra viene a nuestro corazón y nos da vida espiritual. En la medida que tú y yo meditamos la palabra y hablamos con Él, entonces la vida espiritual empieza a llegar y la fe se empieza a levantar. Y viene una fortaleza interna que tú dices, uy, no sé cómo me siento, pero es algo maravilloso porque es vida, es la vida de Dios llegando a la persona, es la vida de Dios. Entonces no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con los años. Dios dice que el Espíritu rejuvenece aunque los años pasen. Y ese es el plan contigo y conmigo, que el día que tú y yo partamos de aquí seamos bien jóvenes en el Espíritu, desde adentro, nacidos del agua y del Espíritu Santo. Amén. Cuando una persona nace, un niño común y corriente, es que un bebé de 6 meses es un bebé, ¿verdad? Nos sentimos felices de un niño que está esperado, anhelado, sí, qué lindo es. Pero si el niño se quedara así 10 años, ¿cómo lo verías tú? ¿Bien? ¿Normal? Si es un bebecito y quedó con el mismo cuerpo de 1 año o de 2 años, ¿qué pasa? ¿Los papás se empiezan a alarmar o no? ¿Por qué? Porque no es normal. Lo correcto es que el niño crezca, se desarrolle. ¿En qué momento el niño toma leche? En su primer año, sobre todo. Pero llegará un día en que el niño puede masticar carne, yuca, papa, todo eso. ¿Cuándo? Cuando tiene dientes. Y al principio toca ponerle cuidado. Pero con el tiempo, a tu edad, por ejemplo, hay alguien que te pone cuidado a ver si te vas a atorar. Alguien te echa en la boca. No, gracias a Dios estás sano y comemos por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque somos adultos. Ahora te traigo el paralelo al mundo espiritual. Cuando una persona nace del Espíritu Santo, es un bebé también. Y tiene que dejarse ayudar a crecer. Porque una persona puede tener una experiencia sobrenatural y sentir, no, yo ya estoy bien. Perfecta, ya he crecido, estoy muy bien. No, un hijo de Dios todos los días crece. Todos los días aprende mientras está en la tierra. Si está conectado con Dios, lógicamente. Entonces, un bebé, Dios no quiere que el bebé se quede en ese estado. El primer paso es que nazca del agua y del Espíritu. Pero cuando se queda la persona estancada, ¿qué pasa? Puede tener 5 años y sigue siendo bebé espiritual. ¿En qué notas tú? Dice la palabra, por los frutos los conoceréis. ¿Quién realmente está caminando avivado por el Espíritu de Dios? Su vida realmente está demostrando que hay fruto, de que está creciendo, todavía es bebé. Como al principio yo, por favor, oren por mí, por favor, pero yo no había nacido y estaba tan enferma, por favor, todo el tiempo, por favor. Hasta que un día la misericordia de Dios vino a decirme, te levantas de ese estado, vas a crecer y no te vas a detener. Entonces depende de ti, depende de mí si crecemos o no crecemos. Si nos quedamos bebecitos espirituales donde vienen los demonios y zarandean al bebé, o si crecemos para tomar la espada del Espíritu y saber arremeter contra ellos también. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todo bebé espiritual crezca, se vuelva niño y luego adolescente y luego joven, luego adulto, crezca espiritualmente para poderle delegar las responsabilidades del reino de Dios. Ahora, con más claridad podemos comprender cómo Dios dice, no pongan a un neófito a enseñar, no pongan a una persona nueva a dirigir, porque un nuevecito, si no ha crecido,
puede embolatarse, distraerse, vanagloriarse, enorgullecerse. Y Dios dice, no, tienen que crecer y tienen que vivir el proceso que yo tengo para cada uno de ustedes. Cada persona llamada por Dios que ha nacido del Espíritu Santo, entonces Dios hace dos cosas. Uno, que nazcamos del agua y del Espíritu, y dos, que maduremos. Dios no nos quiere bebés espirituales. Dile al que está al lado, Dios no te quiere bebé espiritual. Te quiere ver creciendo. Digámosle juntos, nos quiere ver crecer. Y te quiere ver crecer. A ver, que se escuche, te quiere ver crecer espiritualmente. ¿Y cómo llegamos a ese nivel? Llegamos a ese nivel en la medida que nosotros aceptemos el proceso de Dios. Y el proceso de Dios es único para cada persona. No es repetitivo. Dios sabe cómo trata con cada uno. Si la persona se dispone, Dios va a hacer un proceso maravilloso, precioso, perfecto, donde realmente va a haber crecimiento espiritual. Aún en medio de la crisis, de la dificultad, habrá crecimiento, habrá avance, porque la persona depende del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es ese proceso entonces? Diga, el proceso se llama ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es el proceso, es la experiencia exclusiva que Dios quiere darte a ti y a mí. Y el Espíritu de Dios con cada persona es personal, es único, sabe cómo tratarnos, sabe cómo lidiar con cada uno de acuerdo a mi habilidad o mi inhabilidad, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a tu genio, a mi genio. Él sabe por dónde lidia y cómo lidia con cada uno de nosotros para enseñarnos a ser obedientes, a ser dependientes de Él, a morir a nosotros mismos, a mi voluntad. Es que yo quiero servir, pero a mi manera. Yo quiero servir, pero yo lo hago aquí así. No, con Dios no es así. Con Dios Él tiene la forma de que le sirvamos, y Él mismo va mostrándolo en la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Amén. Entonces diga, debo crecer, debo madurar para poder recibir las riquezas eternas, con la responsabilidad que Dios quiere que cada uno las lidiemos. Porque Dios no te quiere dar la unción, ni me quiere dar la unción a mí, si no es para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Para figurar, para llamar la atención, para decir tengo el título de tal cosa. No, para eso no. Pidámosle a Dios que nos dé humildad para venir delante de Él y morir a nosotros mismos. Dos, dejémonos guiar como lo hizo Jesús. En San Juan 1, 29 al 34, ¿qué dice la palabra de Dios? San Juan 1, versículo 29 al 34. Dice la Biblia, a ver, todos leemos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, escucha lo que dice Juan, yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, ¿qué dijo Juan? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién lo vio? Juan el Bautista. Si Juan no conocía a Jesús, ¿quién le reveló que Él era Jesús? El Espíritu Santo. Así como se lo reveló a Juan, quiere revelárnoslo a todos nosotros, que cada uno pueda entender quién es Jesús, cómo es Él, por el Espíritu Santo, no por cualquiera. Que tú tengas lo que recibes del Espíritu aquí en tu corazón, porque Él mismo va enseñando, y lo que Él enseña nadie lo puede robar del corazón. Matemáticas, español, ortografía, geografía, se puede olvidar, pero lo que Dios revela al corazón, ni la muerte lo quita.
Alabemos al Señor, porque la revelación es lo que nos da crecimiento espiritual y nos ayuda a avanzar en el reino de Dios. Entonces Jesús estaba allí como el Cordero. Él mismo lo reconoció y dijo Juan, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vino como Cordero. ¿Por qué como Cordero? ¿Qué características se percibían en Jesús así por encima? Mansedumbre, pureza. Era un hombre santo, perfecto, sin pecado, manso y entregado. Tenía una vida entregada, o sea, comprometida de verdad con el papá a lo que venía a hacer aquí a la tierra. Tenía una vida sacrificada. Sabía, yo vine a hacer algo y a morir por toda la humanidad. Amén. Entonces, esas características de pureza, de mansedumbre, de sacrificio, de negación, de obediencia, son propias de un hijo de Dios que camina con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y no le ponemos excusas a Dios todo el tiempo, diciéndole no puedo, no, porque esto y esto y esto y esto. El Espíritu de Dios cuando llama, llama. Y por eso dice, el que camina con el Espíritu de Dios es como el viento, que va y viene y no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Porque ¿quién lo guía? El Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Él no le conocía, pero el Espíritu Santo lo revela. ¿Y a quién vemos también en ese pasaje? Dice la palabra de Dios que también vio Juan al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Como paloma. ¿Por qué como paloma? ¿Sabías tú que la paloma es símbolo del Espíritu Santo? Y la paloma en lo natural, ¿cómo es? En lo natural es pequeña, un ave frágil, un ave sensible y un ave que es como tímida y se asusta fácilmente. Cuando un hijo de Dios no camina como Dios quiere, el Espíritu de Dios, no es porque se asuste, es porque Él no puede estar ahí. Él se va. Él huye como la paloma cuando alguien le asusta. Y qué maravilloso es ver en este pasaje que dice la palabra que el Espíritu de Dios fue visto por Juan. ¿Y qué más vio Juan? ¿Se fue volando otra vez? ¿Qué pasó? Permaneció sobre Jesús. Permaneció. O sea que Jesús no lo hizo huir. El Espíritu de Dios se quedó con Jesús. Y se quedó en la tierra con Jesús y caminó todo el tiempo con Él. Así quiere el Señor caminar contigo y conmigo. Que Él pueda permanecer y no que tenga que irse y volver después y de pronto irse y volver. Porque la vida nuestra no le honra, no honra a Jesús. Si no lo honramos, Él se va. El Espíritu de Dios está, escucha, donde se honra a Jesús. Con todo, no solo con la canción, con todo, con lo que tú eres, con lo que tú piensas, con lo que tú haces, con tu vida, con tu corazón, con tus palabras, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos con los demás. Recibimos como caneca de basura, eso éramos antes, pero ahora recibimos como hijos de Dios lo bueno. Lo que no convenga, lo hacemos a un lado. ¿Cuántos dicen amén? En un celular hay de todo. Tú puedes quedarte en lo que quieras. Y más si estás solo, puedes hacerlo. Con más razón y más libertad. Escúchame esto. Pero si el Espíritu de Dios está contigo, Él te va a poner en tu corazón, ¿te conviene? No te conviene. Y uno decide si hacerle caso al Señor o no hacerle caso a Dios. Entonces ahí es donde está la sabiduría de Dios y el poder de Dios en una persona para ayudarle a elegir qué le conviene y qué no. No por gusto, ay no, pero mire esa imagen tan llamativa, ¿te conviene mirar eso? No, no me meto ahí. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. No veo eso. Lo que no quiera Dios que yo vea, no lo veo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que es curiosidad, ni por curiosidad. Muchos se han quedado atrapados por curiosidad. Ni por curiosidad, hermano. Hay de todo, hay brujería, hechicería, hay pornografía, hay de todo. Hay forma de robar, de hacerle daño a otros también.
pero también hay alabanzas y hay adoración. Entonces depende de ti y de mí saber elegir. Tú dominas el celular y no el celular te domina a ti. ¿Cuántos dicen amén? Diga, por el Espíritu Santo sabemos elegir, sabemos discernir, sabemos tomar decisiones. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esta noche el Señor? Que es necesario tener esas cualidades de Jesús, porque el Espíritu de Dios, la paloma, busca esas características en una persona. ¿Qué busca? Mansedumbre. ¿Qué busca? Humildad. ¿Qué busca? Obediencia. ¿Qué busca? Que no le pongamos peros a Él. Que seamos capaces de rendir mi lógica para aceptar la lógica de Dios. A veces el tanto conocimiento de la tierra es un obstáculo para aceptar lo de Dios. Por eso entreguemos todo conocimiento, todo argumento, todo lo que ha venido a nosotros para impedirnos conocerle de verdad y soltarnos como niños para que Él haga contigo y conmigo lo que Él planeó. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? La relación de Jesús. La base de esa relación fue lo que le dio el poder para darle un ministerio tan poderoso. ¿Y cuál fue la relación? La relación con el Espíritu Santo, donde Él todo el tiempo dependió, fue del Espíritu de Dios. Él fue ungido por el Espíritu Santo con poder, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué Dios unge los vasos en la tierra? ¿Para qué? Miremos lo que dice Lucas 4, 17 al 21. Y todos lo leemos en voz alta, porque es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos también. ¿Qué dice la palabra? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Piense que Dios quiere que tú vivas eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a traer vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál? Que el Espíritu de Dios ya estaba sobre Jesús de una manera gloriosa. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas. Dios quiere ungirte a ti y a mí para llevar las buenas nuevas. Mucha gente está necesitando tu voz, está necesitando oír quién es Jesús. ¿Qué puede hacer el Señor? Mucha gente está muriendo en medio de tanta esclavitud del pecado y necesita que un hijo de Dios vaya y le diga, es posible que esta situación cambie, es posible que tu familia sea nuevamente hecha por Dios, es posible que la enfermedad se vaya, es posible que aunque has caído tanto, tú puedas ser perdonado, es posible que aunque has decidido tan mal en la vida, empieces a tomar excelentes decisiones. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios te dice, para eso quiere ungir a su iglesia. Estamos en los últimos tiempos, el Señor está próximo a venir y eso no es un invento ni parece una repetidera. Mira las noticias, mira las redes sociales, lo que está sucediendo en el mundo es el anuncio de que Jesús está pronto a volver y su iglesia tiene que estar preparada. Porque la iglesia que esté lista oirá la trompeta, la iglesia que esté lista será llevada al instante por Él. Pero el que no esté listo se quedará. Entonces Dios nos dice hoy, por el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios nos guía, estaremos todos despiertos. Todos los días vamos a caminar dependiendo de Él, escuchando su voz. Amén. ¿Habrá algo que pueda detenernos en la relación con el Espíritu Santo? Es el deseo de Dios que en todo dependamos de Él. No solamente cuando vamos a orar, vas a tomar decisiones, vas a hacer un negocio, vas a poner a tu hijo en un colegio, en una universidad, cuenta con el Espíritu Santo. Contemos con Él para lo que sea, hasta para lo que vas a preparar más tarde para comer, lo que sea. Tan sencillo, a esas cosas tan bobas. Sí, aún eso que parece bobo, a Él le importa. Amén. Entonces, dispongámonos a no permitir que nada ni nadie debilite una buena y excelente relación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén.
¿Qué puede obstaculizar la relación con Él? Como le decía, Él es como una paloma muy sensible y se puede ir fácilmente. Efesios 4, 26 al 31. Tomémoslo como algo que Él nos está hablando esta noche, para quitar de nosotros lo que pueda obstaculizar esa relación. Porque hay gente que teniendo un corazón con problemas y todo, dice: yo estoy que oro y que oro, sí, pero ¿te has dispuesto a obedecer lo que dice ahí? Si una persona, por ejemplo, tiene cargas en su corazón y no las saca, aunque ore y ore y ore, hay un obstáculo que le impide ser escuchado por Dios. Nuestro corazón tiene que estar limpio y libre para poder ser oído. Por eso miremos lo que dice la palabra. A ver, leamos juntos y quitemos los obstáculos de nosotros. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y qué dice el 32? Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Hay obstáculos que puedan alejarnos del Espíritu Santo? Sí. La ira, el enojo, el mal genio, los gritos de ira y de enojo, la malicia, esa malintención, a toda hora pensando que el otro está haciendo esto y aquello y lo demás allá. Dios quiere que eso se vaya de nosotros. Dios dice: si se ponen indispuestos, no permitan que el sol se ponga sobre el enojo y les dure todo el día. ¿Por qué? Porque si el esposo y la esposa están con problemas y se acuestan a dormir así enojados sin hablar, le están dando lugar al diablo. Si una persona tiene ira con otra, entre hermanos o familiares o un vecino o algo, y no arreglan las cosas, entonces ahí se le está dando lugar al diablo. Y se pretende orar así, pues no habrán respuestas de Dios. Si una persona está enojada, el enojo no viene de Dios. Hay que sacarlo rápido. Si algo no me gustó, bueno, me indispuse, pero lo saco rápido de mí. Amén. Y mantenemos nuestro corazón limpio. Dice: no pueden haber palabras corrompidas que salgan de una persona, malos deseos contra otra persona. Dios te llamó a bendecir y no a maldecir, aún al enemigo, aún al que nos haga daño. Por esa persona oramos también, deseándole lo mejor, deseándole que conozca a Dios. Entonces hay cosas que pueden obstaculizar nuestra relación, y Dios nos llama a mirarnos con humildad y a renunciar a todo eso, para que una verdadera relación se establezca y se mantenga con el Espíritu Santo. Dice: sean benignos, perdónense unos a otros, para que así puedan depender del Espíritu de Dios. Amén. Entonces es necesario, para concluir, mantener una relación enfocada en Jesús, pero guiada siempre por el Espíritu Santo, dependiendo de Él, entregándole lo que somos todos los días, sin mentiras ni titubeos. Como soy, vengo ante el Señor para decirle: aún te necesito. Sigue cambiando esto en mí y sígueme dando más de ti. Que la vida de Jesús venga a ti todos los días a través del Espíritu Santo. Así se morirá toda carne en cada uno de nosotros. Solamente así podremos depender de Él.